Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas, familias. Y bienvenidos a esta segunda actividad de nuestra Escuela de Familias. La verdad es que es un gustazo ver el casino tan lleno. Bueno, una vez más lo que queremos es acompañar a las familias de Quart de Poblet a la crianza de sus hijos y sus hijas. Y acompañar es pues estar al lado, poner luz, facilitar un poquito ese camino con reflexiones, con herramientas, con instrumentos que nos sirvan para hacer esa crianza pues más segura y más respetuosa, como mínimo, y por qué no, y en definitiva, para hacer de nuestros hijos pues unos hijos independientes y unas hijas independientes y felices. Bueno, y para ello tenemos hoy aquí, contamos con la presencia de Alberto Soler. Alberto es psicólogo y conferenciante y, lo más importante, padre de tres. Compagina su consulta privada de psicología con charlas y conferencias sobre educación y crianza. Cuenta con una experiencia de más de 12 años en psicoterapia y asesoramiento a padres. Es colaborador, que sé que muchas y muchos lo conocéis por ello, del programa Ser Saludable en la cadena SER. Y ha colaborado en otros muchos espacios de radio, televisión, prensa. Es autor de varios libros y coautor de Hijos y Padres Felices, cómo disfrutar de la crianza. Como veis, un lujo tenerlo aquí. Cuando acabe la conferencia dejaremos un espacio de turno de palabras y bueno, que lo disfrutéis todas y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Decías que es un lujo, ¿no? El lujo es para mí, ¿no? El poder venir aquí y que hayáis venido tantísima gente, ¿no? Para poder pasar este rato, sobre todo un día entre semana, que sabemos que ahora luego, como estaba hablando con una madre antes en la cafetería, luego toca cena, toca baño, a lo mejor toca pelo, o a lo mejor le perdonamos el pelo a los críos, o luego cómo lo montamos, pero que sabemos que entre semana es complicado. Así es que muchísimas gracias. Y también hay que decir, ¿no?, que da gusto, ¿no?, ir recuperando un poco estas cosas que hacíamos hace algunos años y que durante 2 años pues teníamos que hacer detrás de una pantallita y yo qué sé, que estaba bien, pero yo creo que esto pues da un poco más de vidilla. Así es que pues muchísimas gracias a Quart de Poblet por darme la oportunidad de participar y muchísimas gracias a todos por venir. Hoy vamos a hablar de un tema que me pedís un montón. Y es un tema que a mí, como padre, siempre me ha tenido un poco de cráneo para poder entender bien cómo gestionar ciertas situaciones, ¿no?, con los niños. Es decir, el tema de las normas, de los límites, de los premios, de los castigos, muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, porque queremos hacerlo bien, queremos hacerlo lo mejor posible con nuestras criaturas, queremos poner límites porque sabemos que es importante, pero no queremos pasarnos y coartar su libertad. Sabemos que cuando la lían en ciertas circunstancias tenemos que hacer algo, pero tampoco nos queremos pasar y encontrar la línea a veces nos cuesta bastante. Entonces vamos a intentar resolver un poquito ese lío y poder salir con algunas ideas claras sobre las normas, sobre los límites, sobre los premios y sobre los castigos, teniendo siempre el objetivo de dar lo mejor posible a nuestras criaturas desde el cariño, desde el amor y desde el respeto. Y vamos a empezar con una metáfora que yo siempre suelo poner en estas circunstancias y que, por desgracia, hoy en día es más válida que nunca. Imaginad que tenéis que hacer un viaje a un lugar exótico, ¿vale? Pero cuando decimos un lugar exótico, pues nos imaginamos algo así, ¿no? En plan Bali, Punta Cana, ¿vale? Un sitio exótico. Pero no exótico así, sino este tipo de lugar exótico, ¿vale? Pensemos en Ruanda, pensemos en Gaza, pensemos ahora mismo en Ucrania, por ejemplo, y pensemos que estamos organizando un viaje para ir aquí, ¿no? Y claro, como tenemos 2 dedos de frente, no se nos pasa por la cabeza ir a la aventura, sino que contratamos un guía local para que al menos pues, nos pueda decir un poco pues, por dónde tenemos que ir y por dónde no. Y de repente estamos paseando por el medio de estas calles y empezamos a escuchar una explosión, vemos gente que corre de un lado para otro, escuchamos tiros. Claro, nos giramos a la persona que hemos contratado para que nos acompañe por esas calles y para que nos ayude a estar seguros y le decimos, oye, ¿que para dónde tiramos?
y nos mira y con toda la educación, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo nos dice, no sé, por donde tú quieras. Hostia, te cagas encima. ¿Por qué? Nos está dando libertad. No nos está poniendo ningún límite. Si quieres ir por allá, ves por allá, perfecto. ¿Que quieres ir por allá? Vale, de acuerdo. ¿Nos gustaría esa respuesta? No. Pero nos está dando libertad. No nos pone ningún límite, pero no nos gusta. En esa situación lo que queremos son unos límites muy claros. Que nos digan, mira, vamos a ir por esta calle, en la tercera vamos a girar a la derecha y nos vamos a meter en este hotel que vamos a estar seguros. La calle de allá ni se te ocurra pasar por ahí. Si alguien te pregunta algo, tú tienes que decir esto, esto y lo otro. Eso coarta nuestra libertad. ¿Pero cómo nos hace sentir? Pues para nuestros hijos, la vida es constantemente así. Ellos todavía no saben desenvolverse en el mundo, y cuanto más pequeños son, menos saben desenvolverse en el mundo. Y necesitan que haya unas personas al mando, con cariño, con educación, con amor, con respeto, pero que les acompañen y les digan qué zonas son seguras, en qué zonas se pueden desarrollar de una manera libre y segura, y por qué zonas no se tienen que meter por nada del mundo. Necesitan que alguien les diga que los deditos aquí, por muy interesantes que sean estos dos agujeritos, no se te ocurra meterlos. Esta botella así amarilla que pone lejía con un triangulito tan guay, ni se te ocurra beber de ahí. ¿Vale? Necesitan que les acompañemos en ciertas decisiones en un mundo que no entienden en absoluto. Eso son los límites. De hecho, con el concepto de límites, a lo que nos referimos es a demarcar una zona, delimitar una zona donde el desarrollo y la libertad es posible. Paradójicamente, los límites son los que nos dan seguridad. Los límites nos permiten desarrollarnos con seguridad en un entorno o en un ambiente que quizá no conocemos ni controlamos. Entonces, partiendo de esa base, los límites son necesarios, son imprescindibles y demarcan una zona en la cual el desarrollo es posible y es seguro. Pero, claro, límites los hay de muchos tipos y no todos los límites son iguales, ¿vale? Para poder aclararnos, vamos a clasificar los límites en tres tipos diferentes. Por un lado, los límites naturales, por otro lado, las normas implícitas a nivel social y por otro lado, las normas y los límites a nivel familiar, ¿vale? Vamos a aclararnos con cada una de ellas cuál es. Por ejemplo, los límites naturales. Ponemos aquí a Superman, ¿vale? Si vuestra hija o vuestro hijo se disfraza de Superman y quiere saltar por el balcón, ¿le dejáis o no le dejáis? ¿Por qué? ¿Porque os gusta coartar su libertad y sois unos cortarrollos y demás? ¿Por qué no le dejáis? Por seguridad, ¿no? Para que no se haga daño. Y, claro, ahí hay un límite que es la gravedad. Pero ¿ese límite lo ponéis vosotros? Ese límite existe en el mundo, es decir, la gravedad pues ya estaba aquí, y luego vinieron las personas, ¿vale? Pero la gravedad ya estaba hace bastante tiempo, ¿vale? Vosotros no ponéis ese límite, vosotros se lo comunicáis a vuestra criatura, ¿de acuerdo? Y de hecho impedís que se haga daño. Si ahora va a empezar la temporada de las cerezas, por ejemplo, que vais a casa con una caja de 1 kilo de cerezas y vuestro hijo se quiere comer el kilo de cerezas entero. ¿Qué va a pasar al día siguiente cuando vaya al baño? Que no se va a levantar, o sea, se sentará y no se levantará. ¿Eso es un castigo que le habéis puesto por dejaros sin cerezas? No, es una consecuencia natural, es decir, el cuerpo no tiene capacidad para procesar toda esa cantidad de fibra, ¿vale? Entonces, pues tiene diarrea, pero no es que le castiguéis con diarrea, ¿vale? Eso es otro límite natural, es un límite que forma parte del mundo. Vosotros no ponéis esos límites, vosotros comunicáis esos límites, ¿vale? Pero bueno, pese a que hay muchos límites naturales que forman parte del mundo en el que vivimos, no todos los límites son de ese tipo. También tenemos las normas implícitas, ¿vale? De los que estáis aquí hoy, ¿alguno ha venido en pijama? ¿Por qué os reís? ¿Alguien va más cómodo tal y como va vestido que en pijama? ¿Y por qué no habéis venido en pijama? ¿Estáis tontos? ¿O les habéis dicho en la convocatoria, por favor, no vengáis en pijama? ¿Os lo han dicho? O sea, no os han avisado que vengáis sin pijama y todos os habéis hecho un grupo de WhatsApp, ¿no? Para decir, oye, hostia, que viene Alberto, ¿cómo vamos? No, pues mira, yo voy en pijama. Hostia, no vengas en pijama. ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Lo habéis hablado entre vosotros? Pero todos habéis estado de acuerdo, efectivamente, en venir sin el pijama.
pese a que estáis más incómodos. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque conocéis una norma implícita que dice que si vas a una conferencia, mejor no vayas en pijama. ¿Vale? Todos conocéis ese tipo de normas. ¿Por qué? Pues porque ya lleváis unos cuantos añicos por aquí por el planeta, ¿vale? Y sabéis cómo funciona el mundo. Pero quien no lleva tanto tiempo por aquí son vuestros hijos y no saben muy bien cómo funciona la cosa. Por eso a lo mejor la semana que viene tenéis la comunión del primito y ella quería ir vestida de Elsa o de Spider-Man. ¿Vale? Y, a ver, joder, si yo me siento más guapo y más guay vestido de Spider-Man, yo qué sé, el primo va de marinerito, pues yo puedo ir como me dé la gana, ¿no? Pues le tenéis que explicar que no, que el primo puede ir de marinerito, pero que es lo de Spider-Man, que quizás no es una buena idea, ¿vale? Pues bueno, eso son normas implícitas. ¿Para qué sirven las normas implícitas? Para integrarnos en el conjunto social en el que estamos, ¿vale? Estas normas ya no forman parte del mundo en sí, sino de la sociedad, ¿vale? A lo mejor hay un pueblo por ahí perdido en León, ¿vale? Donde la costumbre de toda la vida ha sido ir a las conferencias en pijama, ¿vale? Pues yo qué sé, pues vale, ¿de acuerdo? Esas normas, insisto, las podemos respetar. Si queremos, las respetamos, no va a implicar un peligro para nuestra seguridad, pero si queremos integrarnos en el entorno, ¿vale? Y formar parte de la sociedad, pues es una buena idea que lo respetemos. Y luego, finalmente, tenemos las normas y los límites a nivel familiar, que son las que no entran ni en el primer conjunto ni en el segundo. Por ejemplo, de los que estáis aquí, levantad la mano todos aquellos en los que en vuestra casa se puede saltar en el sofá. Vale. No digo que salten, no digo que les dejéis. Vale, habéis levantado la mano algunos, vale, guay. Los que no se puede saltar en el sofá. Vale. ¿Y qué es lo correcto? O sea, cada uno en su casa, cada lo que le dé la gana. ¿Cuántos de vosotros dejáis a vuestros hijos ir descalzos por casa? ¿Y los que no? Esos pillan COVID, o sea, ¿quién te apoya por el pie? ¿Vale? Claro, ¿qué es lo correcto? Pues yo qué sé, bastante tengo que decir yo lo de mi casa para decir lo de la tuya, ¿vale? Pues eso no hay una norma universal, es decir, cada familia decide cuáles son las normas que pone en su casa, si se puede saltar en el sofá o si no se puede saltar en el sofá, si puedes ir descalzo o no, o si la hora de dormir son las 9 o las 9:30 o las 10. Eso cada familia lo decide. ¿Por qué? Porque no entra en ninguna de las otras dos categorías. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros ponemos las normas o los límites a nivel familiar, tenemos que tener en cuenta que esas normas y esos límites que ponemos vienen a sumarse a los límites naturales que ya existen en el mundo y a las normas implícitas que hay en la sociedad. Entonces, sobre todo, cuando los críos son pequeñitos, tenemos que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque si no, ni se van a aclarar ellos, ni nos vamos a aclarar nosotros. Si de repente llenamos la casa con un montón de normas, con un montón de límites, se los presentamos todos de golpe, nadie nos vamos a aclarar y además el clima en casa se va a perjudicar. Por lo tanto, tenemos que ser, primero, selectivos y, segundo, ajustarnos a la capacidad y al nivel de comprensión de la criaturica que tenemos delante. Entonces, visto esto, bien, ya sabemos que todos los límites no son iguales para ti, para cual, vale. Pero de repente hace algo la criatura y decimos, ¿qué hago? ¿Le pongo un límite o no se lo pongo? ¿Vale? Pues si esa conducta entra dentro de una de estas tres categorías, es un límite que tenemos que poner. ¿Cuáles son las categorías? Seguridad, salud y respeto. Si esa cosa que está haciendo implica una amenaza para su seguridad, para su salud o una falta de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás, deberíamos poner un límite. ¿Que no entra dentro de ninguna de estas tres categorías? Bueno, pues probablemente sea una norma o una cosa a nivel familiar que podemos decidir si la ponemos o podemos decidir no ponerla, ¿de acuerdo? Pero si entra dentro de alguna de estas tres, sí que deberíamos, ¿de acuerdo? Seguimos. Venga, ahora que ya estamos un poco más en materia, ¿cómo se os ocurre que podemos poner un límite, que podemos decirle que no a un niño de, por ejemplo, 5 o 6 años, que estamos en el supermercado, estamos haciendo la cola y nos pide un huevo de chocolate? ¿Cómo se os ocurre que le podemos decir que no? Os reís. O sea, lo tenemos ahí. Son las 7 de la tarde, además. ¿Vale? Y ya tiene hambre la criatura y te dice que quiere un huevo de chocolate. ¿Cómo le podemos decir que no? ¿Cómo se os ocurre que se lo podemos decir?
¿vale? Se lo explicas, es decir, que no es el momento porque es la hora de cenar, vale, o sea, se lo razonas para que lo entienda, ¿vale? Es una opción, genial. Más formas en las que se lo podemos decir. Una es razonándole y explicándole el porqué de nuestra decisión. Más formas en las que le podemos decir que no. Muy buena, ¿quién lo ha dicho? Muy buena. Evitando la situación, sí. O sea, ¿qué haces delante de los huevos de chocolate a las 7 de la tarde en el consumo? O sea, que... es que es verdad. Es decir, evita la ocasión y evitarás el peligro muy bien eligiendo tu batalla. Es decir, mira, mejor cenamos otra cosa, pero no me meto ahí. Vale. Es que es muy buena. Vale, más opciones. ¿Cómo? Negociar. Vale, esa es buena, yo solo lo utilizo a veces. Es decir, mira, esto no, pero si quieres, vamos donde está el pan y pues mira, elige las rosquetas que quieras, o elige la pieza de fruta que quieras, que normal te lo tiran a la cara, ¿vale? Pero al menos lo intentas, ¿no? Vale, guay. Puedes negociar, puedes explicar, puedes evitar la situación. ¿Si os ocurren más formas? Bingo, decirle que no. Claro. Es que, claro. A ver, es que las otras opciones, que son muy válidas y que están muy bien, no responden realmente a esta pregunta. Responden a la pregunta de cómo decirle que no y que encima te dé las gracias. ¿Vale? Y eso no. No, claro, es que muchas veces, y este es un problema que tenemos muchas veces con los límites. Por supuesto, la respuesta es sí, o sea, se lo puedes decorar como quieras, se lo puedes explicar, se lo puedes justificar, puedes evitar, puedes hacer lo que quieras. Pero al final el no se lo tienes que decir. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros muchas veces no nos gusta decir que no. No nos gusta decir que no por varios motivos. Primero, porque tampoco nos gusta hacer de polimalo. Me refiero, tú sabes que a ti te cuesta, no sé, €1, un huevo de chocolate, se lo das y, o sea, súper, tiene chocolate, tiene una cosica dentro, o sea, perfecto, o sea, ¿qué daño le va a hacer, no? Pero claro, tú ya no eres un niño, eres un señor o una señora aburrido de casi 40 años, ¿no? Y se te ha ido la alegría de vivir y le dices que no. ¿Vale? Eso creo que ha quedado el resentimiento de mi niño interior de cuando me decían que no. Me parece que... Pero sí, pues sí, no, se convertían en señores aburridos que decimos que no a esas cosas. Porque entendemos que no toca, que las caries, que el aceite de palma, que el azúcar y que patatín patacual. Vale. Pero no nos gusta, no nos gusta habernos convertido en eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Y esto es algo muy perverso, y esto lo hacemos todos. Intentamos convencer a la criatura para que sea él o ella quien acepte ese no de buen gusto. Entonces, le hablamos de que si el azúcar, de lo contentos que vamos a estar si no se lo compra, de lo que le daremos luego. Y claro, ¿qué es lo que le llega? Que nosotros le vamos a querer más si renuncia a sus valores y a sus preferencias de niño. Es decir, estamos forzando a un crío de 5 o 6 años a perder la alegría de vivir como hemos perdido nosotros. Todo por no quedar como el poli malo, decirle que no y que no nos monte un pollo mirando a la vecina que fíjate cómo educa a sus hijos. Claro, aquí el reparto de roles tiene que estar muy claro, es decir, nosotros tenemos que poner los límites, es ingrato, pero tenemos que poner los límites porque educar consiste también en eso, y el crío o la cría tiene que echarse al suelo y se tiene que mosquear. Pero lo que no podemos esperar es poner límites y que nos den las gracias. Oh, gracias mamá, si no tendré caries tú. ¿Vale? Entonces, bien, pues ponemos ese límite y, ojo, mantenemos la calma. Que a veces parece que cuanta más mala leche le pongamos al asunto, más creíbles somos. Y a veces es justo todo lo contrario, ¿vale? Es decir, para decir que no, lo podemos decir con mucha calma. El problema es que nos ponemos nerviosos, que perdemos los papeles, que son las 7, que tenemos hambre, que estamos cansados, que me doy de mierda, que todo lo que tú quieras. Y no, es verdad, es decir, a ver, es que muchas veces, cuando nuestros críos montan un pollo o hacen algo, al final la cosa va de si nosotros hemos tenido un buen día o un mal día. Es decir, cuando hemos tenido un día de mierda, el crío tira un vaso de agua y... Ay, perdón, he dicho un taco y se ha mosqueado. Vale, voy a intentar cortarme, lo siento. Vale. Pensaba que no había niños. Vale. Claro, cuando nosotros hemos tenido un mal día, si el crío tira un vaso de agua, es que, joder, es que no se puede hacer nada contigo, es que fíjate, pues ahora vete a tu cuarto, es que no puede... Y montamos un pollo tremendo. Pero hemos tenido un día fantástico, cariño, no pasa nada, todos somos humanos, ven, yo te ayudaré a recogerlo y esto es muy constructivo y así aprendemos juntos. Es decir, no es tanto lo que hace o deja de hacer el crío, sino cómo hemos estado nosotros. Por eso,
a veces es interesante poner un poquito el foco en nosotros mismos, ver cómo estamos y en función de eso pues intentar prevenir un poco, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos claro que sí, que no es necesario poner límites con mala leche, ¿vale? Sino que simplemente tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros y sobre todo tenemos que aceptar nuestro ingrato papel como ponedores de límites, ¿vale? Entonces, una última aclaración con el tema este de los límites, por cerrar esta parte. Sí, los límites son imprescindibles a la hora de educar a las criaturas, más que nada porque nos gusta que formen parte de la sociedad, que estén vivos y esas cosas de padres, ¿vale? Tenemos que poner límites. No todos los límites son iguales, habrá límites más importantes y menos importantes, y a la hora de ponerlos tenemos que ajustarnos a su nivel de comprensión, ¿vale? No es la misma forma de decirle que no a una cría de 2 años que una de 10, ¿vale? Va a cambiar bastante el tema. Y sobre todo tenemos que ser selectivos. Es decir, no todo siempre es importante. A veces tenemos que ser capaces de elegir batallas porque si no se va a hacer todo muy grande. Pero bueno, ya tenemos claro que sí, que los límites los tenemos que poner, que son importantes. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo ponemos esos límites? Pues bueno, no todo va. Es decir, a la hora de poner límites, con el hecho de poner el límite en sí no es suficiente, sino que la forma en la que nosotros ponemos esos límites al final va a implicar muchas otras cosas. Se han hecho muchos estudios, muchas investigaciones en función de cómo ponemos los límites, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con los alumnos, y se han identificado 3 formas de relacionarnos. Una sería la autoritaria, otra sería la democrática y otra sería la permisiva. ¿Cuál creéis que es la mejor? ¿La autoritaria? ¿La permisiva? ¿La democrática? Depende de la situación, sí y no. Sí, no, es decir, aquí nos referimos a situaciones genéricas, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es que independientemente de la situación, nuestro estilo, aquí hablamos de un estilo, ¿vale? No la respuesta a una situación puntual en la que todos podemos a veces pegar un grito, hacer la vista gorda o tener la medalla al padre del año, ¿vale? O sea, en una situación concreta puede pasar lo que sea. Pero aquí hablamos de un estilo general, ¿de acuerdo? Y en este sentido, lo que es la evidencia a nivel científico es unánime. Es decir, si hay algo de lo que tenemos que huir como de la peste, es del estilo autoritario. Pero como de la peste. En estudios que se han hecho con muestras de cientos de miles de niños, o sea, cientos de miles de niños a los que siguen a lo largo de los años, se ha visto que los que son hijos de padres y madres que tienen un estilo predominantemente autoritario, es decir, el ordeno y mando, el te castigo, te grito, esto es así porque yo lo digo, tú te callas y me escuchas y demás, ¿vale? Ese estilo son los que a medio y largo plazo tienen más problemas emocionales, de ansiedad, de depresión, los que tienen más tendencia a abusar de sustancias, a tener una menor satisfacción vital, es decir, que no acaba muy bien la historia. Y entre el estilo democrático y el estilo permisivo, pues ahí no se ven diferencias tan claras. El mejor estilo, claramente, es el democrático, porque el democrático tiene lo bueno de los dos mundos. Por un lado, tú pones unos límites que están muy claros, pero sin faltar el respeto, a la persona que tú tienes delante. ¿Pero qué es lo que se observa en las investigaciones? Voy a beber agua, perdonad. ¿Qué es lo que se ve en las investigaciones? Que al final, para los efectos en la salud mental a medio y largo plazo, la ausencia de límites de los padres democráticos se ve compensada por la calidez en la relación que había en sus hogares. Entonces, no quiere decir esto que tengamos que, de repente, dejar de poner límites, ser permisivos y que hagan lo que les dé la gana, porque entonces caemos en la negligencia y entonces nos vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿vale? Pero si de repente nos apuntan con una pistola y nos hacen elegir entre tener que ser autoritarios o tener que ser permisivos, pues si sea esa situación que no me imagino cómo podría ser, ¿vale? Pero si seguiría esa situación, tenéis que elegir ser permisivos. O sea, eso que no os quepa la menor duda. Entonces, ya tenemos claro que no todo vale, ¿de acuerdo? Pero es que el crío se va a portar mal. Sea lo que sea que entendamos por portarse mal, pero es que la va a liar. Entonces, ¿qué hacemos cuando la lía? Bueno, pues clásicamente hay diferentes tipos de respuestas que las vamos a resumir en premios y castigos, ¿de acuerdo?
podemos o castigar la mala conducta o premiar la buena conducta. Si tenemos que elegir entre esas dos cosas, ¿qué hacemos? ¿Castigamos o premiamos? ¿Qué es mejor? Premiar, ¿no? Sí, o sea, es de cajón. Siempre que dicen, no, hombre, es que los premios son igual de malos que los castigos. A ver, que ahora veremos que lo de los premios no es la panacea, ¿vale? Pero si nos obligan a elegir entre premios y castigos, claramente es mejor premiar las conductas correctas que castigar las incorrectas, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos un poquito más en materia para verlo mejor. ¿Creéis que funcionan los castigos? Tú te vienes sabiendo... Esto es como mi abuela, cuando iba todos los domingos a misa, que dice, pero señora, ¿pero para qué vas si ya te lo sabes todo? Y ya he continuado. Tú ya te lo sabes, ¿para qué has venido? Placer. Muchas gracias. Un honor. Pues sí, como ha dicho la compañera, sí, los castigos funcionan. El problema de los castigos es que funcionan. Claro que funcionan. A corto plazo funcionan, sí. Y a medio y largo plazo a veces también. Pero que algo funcione no significa que sea adecuado, que sea recomendable. Yo esto muchas veces a los pacientes os lo explico de la siguiente manera. Bueno, de los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis nenes de menos de 1 año? Algunos. ¿Y cómo dormís? ¿Y cómo duermen? Regu, ¿no? Vale. Pues lo que tenéis que hacer para dormir mejor es, antes de que se vayan a dormir, le ponéis en el bibe 2 o 3 deditos de mistela. ¿Vale? ¡Mi puta madre! ¿Vais a dormir? Vamos, todos vamos, como hace tiempo. ¿Funciona? ¿Es recomendable? No, ¿vale? Pues con lo de los castigos ocurre parecido, ¿vale? Que algo funcione no quiere decir que sea recomendable, ¿vale? ¿Darle mistela al crío para que duerma funciona? Sí. ¿Es recomendable? Pues depende. Si quieres que te quiten la custodia, sí, ¿vale? Si quieres que crezca sano, fuerte, amoroso y tal, no. ¿Vale? Entonces, no todo lo que funciona es recomendable. Esa base la tenemos clara, ¿vale? Entonces, ¿funcionan los castigos? Pues por desgracia sí. Es decir, si tú quieres que tu crío te obedezca, pues le castigas, le atemorizas, le amenazas y sí, hacerte caso te va a hacer caso. Probablemente le estés amargando la existencia y le estés condenando a una vida bastante mediocre. Sí, eso también. Pero a corto plazo y a medio plazo, pues sí te puede funcionar, ¿vale? Y aparentemente, de cara a los ojos de los demás, quin bon xiquet, ¿no? Qué bien se porta, qué tal. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Vale? ¿A qué precio? No compensa. ¿Cuáles son los problemas asociados a los castigos? Pues unos cuantos, ¿vale? Para empezar, que éticamente son dudosos, es decir, ya partamos de esa base, ¿de acuerdo? Que hacer sentir mal a una persona para que se porte bien, éticamente es dudoso, ¿de acuerdo? Pero es que la investigación científica que hay alrededor de los castigos nos muestra que al final hacen más mal que bien y no compensa, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es que la persona que tenemos delante tenga un mínimo pensamiento crítico, que entienda el porqué de sus acciones, por qué se tiene que comportar de una manera y no de otra y demás, los castigos no nos interesan. ¿Por qué? Primero, generan emociones negativas en quien los recibe. Dirán, oye, pues es de perogrullo, ¿no? Si lo que quieres es que se sienta mal. Sí, ahora luego veremos que esto no tendría que ser así, ¿vale? Pero esto que puede parecer muy de perogrullo, ¿vale? De que genera emociones negativas en quien los recibe, realmente es muy importante porque ¿por qué se portan mal, entre comillas, los niños? Pues muchas veces lo que ocurre con los niños y también con las personas mayores, ¿vale? Pero lo que ocurre muchas veces con los niños es que no entienden muy bien cómo funciona el mundo. Entonces, hacen esfuerzos, realizan conductas incorrectas para obtener objetivos legítimos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, mi hermano me ha quitado el cochecito de juguete, pues le doy un tortazo para cogerlo yo. ¿El objetivo es legítimo? Sí, que es recuperar mi cochecito de juguete. ¿La conducta es adecuada? No, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchas veces cuando peor nos sentimos, peor nos comportamos. Eso les pasa a los nanos y nos pasa también a nosotros. Porque de aquí que tire la primera piedra el que no ha dado nunca un portazo cuando estaba de mala leche, quien no le ha soltado una mala palabra a su pareja, ¿vale? Es decir, eso nos pasa a todos. Cuando nos sentimos mal, tendemos a comportarnos mal. Y cuando nos sentimos bien, somos todo amor y somos Winnie the Pooh y somos la leche, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros hacemos sentir mal, si hacemos sentir mal a los niños, ¿qué es más probable? ¿Que se porten mejor o que se porten peor?
Pues el castigo genera un modelo negativo de conducta. ¿Qué quiere decir esto del modelo negativo de conducta? Que si nosotros castigamos al crío, al final el crío va a aprender que esa es la forma normal de relacionarse. Y va a castigar a sus amigos, va a castigar a sus mascotas, a los peluches, a sus hermanos o incluso a nosotros. Cuando no hacemos algo que quiere que hagamos, pues entonces te quedas sin no sé qué. O hasta que no hagas no sé qué, yo no te doy no sé cuántos. Y claro, luego lo vemos y decimos, ostras, pues no me gusta que se porte así, no me gusta esta conducta. Y es cuando nos vemos reflejados como en un espejo, ¿no? Y decimos, bueno, pues quizá tengo que cambiar la forma en la que le estoy planteando las cosas, ¿vale? Genera un modelo negativo de conducta. ¿Qué más sucede con el castigo? ¿Qué interfiere en la calidad de la relación entre el castigado y el castigador? Claro, ¿cómo se va a sentir si esa persona de la que depende, esa persona a la cual necesita para absolutamente todo, cuando no se comporta como el otro espera, de repente le hace sentir mal, le quita cosas que le gustan, le falta el respeto, le atemoriza, le insulta? Cuando tengo un problema, ¿a quién ir a contárselo? ¿A esa persona o a cualquier otra persona que no le haga sentir así? Claro, es que cuando estamos en estas etapas, ¿no? De, pues, mi hermano me ha robado el coche, o quiero un bobo de chocolate, o tal, eso nos parecen problemones muy grandes. Pero es que luego viene la adolescencia. Y eso que nos parecían problemas, vamos, toma huevos de chocolate, hijo, pero no cojas chocolate de otro tipo, ¿vale? Y si me apuras, ese chocolate también sería lo de menos, ¿vale? Es decir, que la adolescencia, cuidado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Pues que es la época de recolectar todo lo que nosotros hemos ido sembrando durante mucho tiempo. Entonces, claro, si no hemos conseguido construir esa relación, ese vínculo de confianza, de calidez, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que no vamos a saber quién es la persona que tenemos sentada ahí delante. Que esa relación pues, se va a ver roto en algún punto. Entonces, tenemos que ir con ojo. ¿Qué es lo que también se... Gracias. ¿Qué es lo que también se produce? Una sustitución de la respuesta. ¿Qué es la sustitución de la respuesta? Que si, por ejemplo, yo estoy haciendo así, dices, oye, para hacer eso Vale. No, claro, yo he dejado de hacer este ruidito porque os molestaba mucho y porque me habéis amenazado. Pero lo estoy sustituyendo por otra cosa igualmente indeseable. Y podemos estar jugando al perro y al ratón toda la tarde, ¿vale? Claro, ahí es que no estamos entendiendo realmente el por qué estamos esperando. ¿Qué pasa, chico? Coño, es así. Vale, perdón. Vale, no, puedo continuar, gracias, majo, gracias, maja. Claro, entonces, pues podemos estar en bucle porque no llegamos a transmitir y no se llega a entender el por qué decimos que eso no se hace. No se entiende el tema del respeto, no se entienden muchas otras cosas. Se inhiben conductas positivas, esto es una forma de revancha, es decir, vale, de acuerdo, yo voy a dejar de hacer esto que a ti te parece que te molesta tanto, pero voy a dejar de hacer otras muchas cosas que a ti te gustan bastante. ¿Por qué? Por fastidiar. Tú me fastidias a mí, yo te fastidio a ti. Y claro, realmente aquí estamos metiendo... Tú me estás provocando, ¿eh? Tú me estás provocando. Nos estamos metiendo en un círculo vicioso, ¿vale? Del cual a veces cuesta bastante salir. ¿Y los premios? ¿Los premios bien o los premios mal? Así, asa. Vale, a ver, yo qué sé, o sea, lo que os decía antes, mejor premiar las conductas positivas que castigar las conductas negativas, eso sin ninguna duda. Pero ojo que los premios tampoco son la panacea. ¿Os suenan estas cosas de aquí? ¿Alguien se ríe? No sé quién se... Esa risa me ha sonado a profe, no sé por qué, pero me ha sonado a risa de profe. Esto es algo muy habitual, ¿vale? Esto, ¿veíais Super Nanny alguien de aquí o eso ya es viejuno? Sí, vale, es que yo ya no sé, vale. Claro, esto para Super Nanny, esto era la leche, o sea, llegaba a la casa, ya podía estar ahí ardiendo Troya, que sacaba la hoja, ¿no? Se la ponía, ¿no? Ponía los gomets, luego el realizador le daba el botoncito de la música y fin de la historia. ¿Vale? Yo voy a comprar para mi centro, voy a comprar un panel de estos de musiquitas, ¿vale? Y para los casos complicados metes música de violín y le das el alta al paciente, ¿no? Y ahí, mano de santo, ¿vale? Lo que pasa es que van caros, ¿vale? A ver, el tema de los premios. Sí, los premios
guay, mejor que los castigos, pero no son la panacea, ¿vale? Sobre todo porque, claro, los críos no son tontos, ¿vale? Y cuando les acostumbramos a que les estamos premiando por hacer cosas bastante ordinarias y bastante habituales, a ver cómo nos bajamos de eso, ¿no? Es como las drogas, que te metes guay, pero cuesta mucho salir, ¿vale? Pues esto parecido. Sí. La economía de fichas es una forma, se supone que amable y racional, de premiar ciertas conductas para que las podamos potenciar y de esa manera no tengamos que castigar conductas que sean negativas, ¿vale? Por ejemplo, recoger los juguetes, lavarse los dientes, estar sentado durante la comida. Pues lo que hacemos es que ponemos un refuerzo simbólico, ¿vale? Que es una carita sonriente, un gomet o algo de eso, y cuando acumula los suficientes damos un premio. Pues nos vamos de merienda a McDonald's, o esta noche vemos una peli o hacemos algo de eso. Hasta ahí guay, ¿vale? O sea, el planteamiento está bastante bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Pongamos que, definitivamente, lo conseguimos, ¿vale? Que cada vez que el crío se lava los dientes, le ponemos una carita sonriente y luego lo llevamos a McDonald's, lo cual no deja de ser un poco paradójico, ¿vale? Pero bueno, se hace. Claro, luego llega un día que le dices a tu crío, hijo, estoy muy orgulloso de ti, te estás lavando los dientes muy bien, así es que a partir de ahora vamos a dejar de ir a McDonald's. Y te dirá, por ahí. Claro, es como si os dicen, oye, eres el trabajador del mes, qué bien lo estás haciendo, a partir de mañana te quitamos la nómina. Pues me voy a buscar otro curro. Claro, los niños no son tontos. Entonces, cuando están acostumbrados a recibir una recompensa por una conducta, en el momento en el que tú retiras la recompensa, la conducta tiende a desaparecer. ¿Por qué? Pues, ¿para qué voy a hacer esto si ya no me premian? Entonces, ¿eso significa que esta estrategia sea mala? No. Esta estrategia yo la he utilizado en consulta muchísimas veces, ¿vale? Pero es como si un traumatólogo, por ejemplo, llega a una clase del cole y de repente se lía a poner yesos en el brazo a todos los alumnos. Claro, dices, a ver, ¿que está mal poner yesos en el brazo a un niño? No, si tiene el brazo roto, ¿vale? Pero si no tiene el brazo roto, le estamos fastidiando la vida, ¿vale? Esto es una estrategia terapéutica para utilizar en ciertos casos puntuales, pero que sea algo que se utiliza en muchas escuelas infantiles como una cosa muy habitual y en muchas clases de infantil y de primaria de los coles, a la vista además de todos los alumnos, es bastante dudoso, ¿vale? Es bastante dudoso sobre todo porque, por muy bien que lo hagamos, no deja de generar una cierta competencia entre los alumnos, ¿vale? Se orientan demasiado en la consecución de ese premio. Genera que haya alumnos de primera y de segunda y es algo que no es del todo deseable. ¿Y en casa es recomendable? Pues yo qué sé, si vais a un psicólogo y os dice qué tal, pues tira porque sus motivos tendrá, supongo, ¿vale? Pero en la inmensa mayoría de los casos no es recomendable. ¿Por qué? Porque al final entramos en una mercantilización del día a día, ¿vale? O sea, no tenemos bastante sociedad capitalista, consumista y tal, pues toma. Ahora el día a día en tu casa se rige por más capitalismo y más normas y más tal. Yo qué sé. Hay estrategias alternativas, ¿vale? De todas formas, ¿que queremos hacer economía de fichas? Vale, os voy a decir algunas recomendaciones para poder hacerlo al menos bien, ¿de acuerdo? La primera, tiene que ser una medida excepcional, no rutinaria, ¿vale? En una situación en la que de verdad lo requiera. Vamos a limitar el número de conductas objetivo. Aquí he puesto 4. 4 sería quizá el máximo, ¿vale? Si son 1 o 2, mejor que mejor. Solo emplearemos el refuerzo positivo. Esto es el gomet verde o la carita sonriente. Poner el gomet rojo o carita triste, no, ¿vale? Muchísimo menos en una clase. Pero es que en una clase, la mera ausencia del gomet ya es un castigo, porque estamos señalando que ese niño no ha conseguido el objetivo. Entonces, por eso que a nivel de aula yo esto no lo recomiendo en absoluto. Si por aquí hay profes y quieren utilizar esto, me parece fantástico, pero en la agenda del alumno con el que lo quieran utilizar, no de manera indiscriminada para toda la clase, ¿vale? Pues es una forma de, pues eso, de introducir competitividad, discriminación y al final genera más problemas de los que soluciona. Que esto lo hacemos en privado, en la agenda, lo hablamos con la familia y demás, fantástico, pero que solamente se entere el alumno en cuestión, ¿vale? Siempre tenemos que tratar de enunciar la conducta objetivo en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, recoger los juguetes, es enunciarlo en positivo. No tener tu habitación hecha una mierda. No, mejor recoger los juguetes, ¿vale? Permanecer sentado durante la comida, bien. No levantarte de la mesa, mal.
¿vale? O sea, vamos a enunciarlo en positivo, vamos a enseñar lo que sí queremos hacer, ¿de acuerdo? Y abajo pone continuidad en casa entre interrogantes. Vuelvo a dirigirme a ver, estoy hablando mucho de profes. ¿Cuántos profes hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, vale, guay, 6, vale. Vale, pues entonces me merece la pena parar aquí. Es que para mí es muy importante cuando venís profes y os agradezco muchísimo que vengáis porque cada familia al final tiene impacto en su 1,2 hijos que habitualmente tenemos, ¿vale? Un hijo, un bazo, un brazo y poco más, ¿vale? Pero es que un profe tiene impacto en muchísimos chavales, entonces a mí me encanta, muchas gracias cuando venís profes. Continuidad en casa, pues ¿qué queréis que os diga? Tenemos que valorarlo en cada situación, ¿vale? Yo siempre recomiendo que intente haber el mínimo trasvase posible entre el aula y casa, ¿vale? Claro, esto muchas veces se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero si lo que pretendemos es justo lo contrario, es decir, que haya una continuidad. Sí, es que la continuidad no podemos evitar que la haya, la va a haber en todos los aspectos. Pero organizar un sistema de recompensas, de premios y castigos para que el chaval pague el pato en casa de lo que ha sucedido en clase cuando probablemente ya haya pagado el pato en clase, pues no me parece recomendable. Imaginad, siempre pongo el mismo ejemplo, que tenéis un problema en el trabajo, tenéis una bronca con el jefe por algo que le habéis cagado y tenéis la culpa y todo lo que tú quieras, llegas a casa y tu pareja te deja sin cenar. Dice, no, es que me ha llamado tu jefe y que, o sea, ¿tú te crees que haber entregado el informe 2 días tarde? No, o sea, hoy no cenas. Vamos, o sea, al día siguiente tiene al abogado en la puerta de casa, ¿vale? Nos parecería tremendamente injusto porque lo que necesitamos, de hecho, es comprensión. O sea, bastante he tenido yo con un día de mierda en el trabajo como para llegar a casa y que me estropees más el día, ¿vale? Pues los críos sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Si han tenido un mal día en el curro, en el cole, lo mismo. Si han tenido un mal día en el cole, pues quizá en casa lo que necesitan es apoyo, comprensión y no que continuemos con la bronca para acabar de amargarles el día, ¿vale? Porque probablemente el mensaje ya lo habrán pillado en el cole, ¿vale? Claro, a la hora de hablar de los premios y de los castigos, un concepto muy importante es el de motivación, Y no toda la motivación es igual, ¿vale? Tenemos dos tipos diferentes de motivación. Por un lado tenemos la motivación intrínseca y por otro lado tenemos la motivación extrínseca. La motivación intrínseca, ¿cuál es? Os lo explico con esta imagen. Estos son mis hijos hace ya unos cuantos añicos, ¿vale? Una playa toda de piedras. Me acuerdo perfectamente de este día porque se estuvieron 2 horas de reloj tirando piedras al agua. Cogían una piedra, la lanzaban, volvían, cogían otra, la lanzaban. ¿Sabéis cómo conseguí que estuvieran 2 horas tirando piedras? No les dije absolutamente nada. Lo hicieron porque les salió de las narices, punto. Eso es la motivación intrínseca. Ir a una playa, ver que está toda llena de piedras y decir, ¡ostras, hay un pedral! Y empiezas a lanzar piedras. ¿Qué habría pasado si yo les hubiera dicho, hijos, aquí tenemos las piedras grandes, aquí tenemos las medianas y aquí tenemos las pequeñas? Por cada piedra pequeña que tiréis os doy 1 punto, si tiréis las medianas 2 y si tiréis las grandes 5. Cada 2 puntos que consigáis yo os voy a... ¿Cuántas piedras creéis que habrían tirado? Habrían dicho, mira, casi que vamos a otra cosa porque esto no. Eso sería la motivación extrínseca. Es cuando nosotros motivamos desde fuera. Y realmente no hay un problema con la motivación extrínseca. Cuando vais a currar y os dan la nómina es una motivación extrínseca, porque sí, el curro os puede motivar más o menos, pero, a ver, yo que sé, que en Mercadona no cobran con motivación, ¿vale? Pues al final curráis por pasta, como todos, ¿vale? El problema viene cuando una conducta que está intrínsecamente motivada, nosotros la motivamos desde fuera. ¿Ahí qué pasa? Que nos estamos cargando la motivación intrínseca. Entonces, muchas veces lo podemos hacer con la mejor de las intenciones, pero al final lo que hacemos es bajar realmente la motivación que tiene la persona. ¿Por qué? Porque la motivación intrínseca es muchísimo más poderosa que la motivación extrínseca. Os pongo un ejemplo. Este experimento se hizo en niños entre 3 y 5 años, ¿vale? Y lo que tenían que hacer era pintar con rotuladores mágicos, ¿vale? ¿Sabéis cómo van los rotuladores mágicos? Es decir, molan, o sea, son guays, y aparte es un material que habitualmente no tenemos en todos los coles, en todas las casas, porque pues, son un poquito más caros que los rotuladores normales y pues no los tenemos. Entonces, es algo que intrínsecamente motiva a los chavales, ¿vale? Pues cogieron y fueron a una clase, ¿de acuerdo? Y dijeron, aquí tenéis los rotuladores mágicos, pero dividieron la clase en 2 grupos. A este grupo le dijeron, mirad, aquí tenéis los rotuladores mágicos, si hacéis un dibujo con los rotuladores mágicos, os voy a dar un diploma así.
Y aparte es una cosa como muy exagerada, ¿vale? Os dieron un diploma enorme, con letras doradas, con un lazo rojo y así un sello de lacre, como que habéis hecho un dibujo con los rotuladores mágicos. Y fueron al otro grupo y dijeron, aquí tenéis los rotuladores mágicos. Y punto. ¿Qué pasó al cabo de una semana? Cuando volvieron a esa misma clase, estuvieron midiendo cuánto tiempo habían pintado desde ese día todos los alumnos con los rotuladores mágicos. Y vieron que este grupo, al que se le había dado un diploma por pintar con los rotuladores mágicos, ya no les hacía ni caso los rotuladores mágicos. Y sin embargo, este grupo de aquí continuaba pintando con los rotuladores mágicos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que pintar con los rotuladores mágicos simplemente era un medio para conseguir un objetivo, que era el diploma. Este grupo de aquí lo que vio es que, ¡ostras, tenemos rotuladores mágicos, cómo mola, vamos a pintar hasta que se acaben! El rotulador mágico era el fin en sí mismo, pero para esto simplemente era un medio para conseguir otra cosa. Entonces, claro, influye mucho cómo presentamos las cosas y si nosotros no nos damos cuenta podemos estar cargándonos la motivación intrínseca al premiar de manera externa algo que ya está motivado de base. Otro experimento muy interesante. Volvemos a dividir la clase en dos grupos. Tenemos rotuladores y tenemos ceras, ¿vale? Vamos a este grupo de aquí y decimos, si queréis pintar con ceras, primero tenéis que pintar con rotuladores. Vamos a este grupo de aquí y decimos, si queréis pintar con rotuladores, primero tenéis que pintar con ceras. ¿Qué se ve al cabo de 2 semanas? Que en ambos grupos lo que se había puesto como un prerequisito había perdido totalmente el interés para los alumnos. Estos alumnos de aquí solo querían pintar con, ya no me acuerdo cómo lo he hecho, pero bueno, con los rotuladores, ¿vale? Y pintar con cera simplemente era pues, un trámite que tenían que seguir para poder pintar con los rotuladores. Y este grupo de aquí pasaba olímpicamente los rotuladores, lo que querían era pintar con ceras, lo de los rotuladores era un trámite para poder pintar con lo otro. Con esto, ¿qué aprendemos? Que lo que planteamos como un prerequisito acaba perdiendo totalmente el valor. Esto lo vemos muchas veces en casa cuando decimos hasta que no te acabes las lentejas no tendrás helado. Entonces lo planteamos al revés. Hasta que no te acabes el helado no tendrás las lentejas. Ya os digo que no funciona, ¿vale? Pero esto lo he utilizado muchas veces. ¿Por qué no funciona? Teóricamente debería funcionar, ¿vale? Pero no funciona. ¿Por qué? Porque a no ser que al crío lo hayas educado en una burbuja desde el momento del nacimiento, por activa y por pasiva 50.000 veces ya ha aprendido que el helado es un premio en sí mismo. Está súper dulce, tiene un sabor súper intenso y aunque tú nunca le hayas premiado con un helado, seguro que su abuela sí, o la suegra, ¿vale? Que estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, la forma de plantear las cosas es importante, ¿vale? Y no da lo mismo la forma en la que lo digamos, de cómo lo planteemos y cómo lo hagamos, porque influye mucho la motivación que tenemos, la forma de expresarlo, ¿vale? Vamos a ver diferentes ejemplos. Vamos a ver en esta situación qué es más recomendable, si la estrategia A, la B o la C, ¿de acuerdo? Estrategia A. Como no recojas tu habitación, te quedas toda la tarde en casa y no bajamos al parque. ¿Qué os parece? No le estamos pegando, no le estamos insultando. Es una amenaza. Esto es un castigo, ¿vale? Estamos amenazando con un castigo. Y la amenaza de castigo es un castigo, ¿vale? ¿Es recomendable esta estrategia? No. Pasamos a la siguiente. Si recoges los juguetes, bajarás al parque. Tiquismiquis que sois, ¿eh? Todo parece mal. ¿Por qué nos parece guay? ¿Por qué nos parece bien? Es un premio, es un chantaje, ¿vale? Si tú haces esto, yo haré lo otro. Veamos la opción C. Cuando hayas recogido los juguetes, bajaremos al parque. Mejor, ¿no? Daros cuenta como realmente es lo mismo en las tres opciones. Cambia la forma en la que lo transmitimos, ¿vale? La primera es un castigo. Si no recoges, o sea, como no recojas esto, encerrado en tu habitación y no bajas al parque. El segundo es un chantaje. Si recoges los juguetes, bajarás al parque, si no, no. Y el cuarto es una consecuencia lógica.
Es decir, vale, de acuerdo, cuando recojas los juguetes, bajaremos al parque. ¿Qué pasa si no recoges los juguetes? Que no bajamos al parque, pero ojo, es que tenemos que asumirlo. Vale, volvemos otra vez a lo del huevo de chocolate. Que nos va a montar el pollo. Pero ¿sabéis lo que pasa a veces? Que es que a lo mejor el crío no quiere bajar al parque. Es que a lo mejor le apetece quedarse jugando con su habitación hecho un desastre y no quiere bajar al parque. Entonces, utilizando la tercera opción, además, le estamos dando autonomía. Le estamos permitiendo que tome una decisión. Entonces, esto lo podemos hacer en cosas que no sean de vida o muerte. Es decir, si nosotros tenemos que ir a Mercadona, no le podemos decir, hasta que no recojas las cosas no iremos a Mercadona. Pues ya, vale. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos que hacer en cosas que vayan con él, no con nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que decir en qué situaciones lo podemos plantear. Ahora me preguntáis, vale, ¿y qué hacemos si queremos ir a Mercadona? Pues nada, pues coges al crío y te vas. Y la habitación que esté como esté, o sea, no es su problema. Eres tú quien tienes que ir a Mercadona. ¿Vale? Entonces, en función de cómo lo planteemos, al final las cosas van a salir de una manera o van a salir de otra. Pero daros cuenta que, al final, una situación puede estar configurada de una manera muy parecida, pero puede ser una situación educativa o puede ser una situación no educativa. ¿De acuerdo? Entonces, mucho mejor plantearlo como una consecuencia que como una amenaza o como un premio. ¿Vale? Entonces, luego nos meteremos a diferenciar bien el tema de las consecuencias y de los castigos, ¿vale? Pero hacemos un pequeño paréntesis, ¿vale? Con el tema de los premios. Estamos diciendo que, de acuerdo, que los premios no son la panacea, ¿vale? Pero, a ver, hay situaciones en las que nos apetece premiar y en las que nos apetece reconocer algo que está bien hecho y, ¿vale? Pues sí, o sea, no está mal, pero vamos a hacerlo con mesura, ¿vale? Entonces, ¿cómo recompensar o cómo premiar adecuadamente una situación? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si podemos, tenemos que evitar las recompensas materiales. Es decir, un premio no tiene por qué ser una cosa, ¿vale? Un premio puede ser desde simplemente una sonrisa, un elogio, que algunos piensan, joder, qué mierda de premio, ¿no? Pero es un premio, ¿vale? Una sonrisa, un elogio, una palmadita en la espalda, ¿vale? Eso puede ser un premio. Ver una peli, es decir, no tiene por qué ser una cosa, ¿vale? Si podemos, evitaremos que la recompensa sea una cosa, ¿vale? Y si es dinero, ya ni te digo, ¿vale? Vamos a intentar evitar las cosas. Y vamos a hacerlo con mesura y algo que sea proporcional, ¿vale? Vamos a restarle importancia. Esto, sobre todo cuando nos acercamos a épocas de exámenes, hay familias que se vuelven locas, ¿vale? De, pues si apruebas tantas y las notas están entre tal y tal, te compraremos, no sé qué, o sea, parece lo de los corticoles, ¿vale? Pues te compraremos esto, y si no sé qué, tal, y si no, pues te quitamos la Play, y al final están un mes que prácticamente toda la rutina de la casa y todo el día a día está girando alrededor del premio que va a conseguir, ¿vale? No, o sea, vamos a restarle importancia, vamos a hacerlo más casual, ¿vale? Y sobre todo, importante, si podemos, vamos a hacerlo por sorpresa, después de la conducta, ¿vale? No es un, como has sacado un 8 en inglés, no es un, si sacas un 8 en inglés, nos vamos al McDonald's. Os juro que McDonald's no me paga, ¿vale? Es que, no sé, pues tendré hambre. No es, si sacas un 8 en inglés, nos iremos al McDonald's. No, es un, ostras, qué guay, un 8 en inglés, venga, vamos a McDonald's y lo celebramos. Si os vais a otro sitio, mejor de hecho, ¿vale? Pero bueno, total, valga McDonald's, ¿vale? Es mejor que lo presentemos después de la conducta. ¿Por qué? Porque de esa manera no estamos condicionando la ejecución a conseguir ese premio. Estudiará inglés si le da la gana por aprender un idioma o no lo estudiará, pero no lo hará para conseguir el objetivo. Y dices, ¿y qué hay de malo? Claro, es que si lo hace para conseguir el objetivo y no lo hace por aprender, porque es su deber, porque toca, por lo que sea, pues a lo mejor todo vale para conseguir el objetivo. A lo mejor copia, a lo mejor falsifica las notas, porque lo que quiere es conseguir el premio. No quiere aprender, no quiere saber más, ¿vale? Entonces, mejor que lo presentemos a posteriori y por sorpresa. Luego pongo incondicionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que os decía de no mercantilizar el día a día. Es decir, hay cosas que tienen que ser incondicionales. Para empezar, el buen rollo y el buen clima en casa. O sea, eso tiene que ser incondicional. O sea, sí, nos podemos mosquear y tal, pero
Hay cosas que no tienen que ser negociables. Dar un paseo en bici, pasar un buen rato, un juego de mesa, ver una peli juntos. Hay cosas que no las podemos condicionar a que saques buenas notas, a que te portes bien, a que tal. No, es que lo hacemos porque nos gusta, porque disfrutamos, porque queremos a nuestro hijo y porque queremos pasar ese tiempo juntos. Entonces, hay cosas que las tenemos que blindar, ¿vale? Eso de, pues como no has hecho tal, hoy no este fin de no vamos al biopark. ¿Cómo no vas a ir al biopark? O sea, pues claro que vas a ir al biopark, o claro que te vas a ir en bici, o claro que vas a ir a ver a los abuelos, o claro que este verano te vas a ir de viaje. O sea, claro que sí. O sea, no todo lo podemos condicionar a la conducta, ¿vale? Porque si no nos metemos en ese tira y afloja que, pues yo no lo recomiendo, ¿vale? Y si queremos premiar, pues vamos a intentar que esa recompensa o que ese premio esté relacionado con la conducta que queremos premiar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que está aprendiendo a leer, ¿vale? Es decir, pues mira, pues por cada libro que te acabes, yo te llevo a la librería y te compro otro libro, por ejemplo, ¿vale? También podemos ir a la biblioteca, que son gratis, pero bueno, es algo que está relacionado con la conducta en sí, que es proporcionado, que te dices, pues bien, aunque sea una cosa material, pero puede funcionar, ¿vale? ¿Es necesario? No. No, para nada, no es necesario. Pero si queremos hacerlo, bueno, pues puede funcionar de esa manera. Entonces, vale, bien. Tenemos claro cómo reforzar, ¿vale? Cómo premiar para que no se nos vaya la cabeza y que no acabemos convirtiendo el premio en el eje de nuestra vida en familia, ¿vale? ¿Y cómo castigamos? ¿Cómo lo podemos hacer para castigar? Bueno, pues sí, a ver, hay conductas que no podemos mirar para otro lado, que tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando se produzca una conducta determinada que nosotros tengamos que aplicar un castigo, tenemos que hacer que ese castigo cumpla con la regla de las 4 R's, ¿vale? Que sea algo relacionado, que sea respetuoso, que sea razonable y que sea revelado de antemano. Si cumple con estas 4 características, realmente no estamos castigando. Lo que estamos es aplicando una consecuencia lógica, ¿vale? Y diréis, ¿qué es eso de las consecuencias lógicas? A ver, hay consecuencias lógicas y consecuencias naturales, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias naturales? Las consecuencias naturales son las que naturalmente se derivan de la conducta, ¿vale? No es que con lo mal que te has portado te doy un tortazo, y el tortazo es la consecuencia natural porque naturalmente te da un tortazo. No, ¿vale? La consecuencia natural es que, por ejemplo, yo qué sé, si llueve y no cojo paraguas, me mojo. No es el Dios de la lluvia que me castiga. Es que es la consecuencia natural, es decir, pues llueve, me mojo. Eso es una consecuencia natural. No pongo el despertador. La consecuencia natural es que voy a llegar tarde a currar, ¿vale? Es decir, son las consecuencias que sin que nadie tenga que hacer nada se derivan de las decisiones que nosotros tomamos, ¿vale? A veces me preguntan, ¿y cuál puede ser la consecuencia natural si mi hijo ve mucha tele? No, es que no va por ahí las cosas. Pues que va a ver mucha tele. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que ha visto la tele, ¿vale? Pero es que no todos son consecuencias, ¿vale? La cuestión es que las consecuencias naturales están muy bien, ¿vale? Y de hecho son bastante educativas. ¿Cuál es el problema? Pues que no es razonable exponer a nuestros hijos a las consecuencias naturales, en muchas ocasiones. ¿Cuál es la consecuencia natural de beber lejía? Lavado de estómago y quizá muerte, ¿vale? Esa es la consecuencia natural. Entonces, no nos vale para todo la consecuencia natural. ¿Cuál es la consecuencia natural de tirarse de un 6º piso vestido de Superman? Acabar hecho papilla. Entonces, consecuencias naturales, pues sí, según para qué cosas, ¿vale? Por ejemplo, dirás, ¿para qué cosas? Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia natural de que le metas el dedo en el ojo a tu hermano? Que te dé un tortazo. Esa es la consecuencia natural. Y así aprendes muchas veces en la vida, cuando te expones a las consecuencias naturales, ¿vale? Pero lo que decimos, no queremos, o sea, ni queremos ni es prudente que nuestros hijos siempre se enfrenten a las consecuencias naturales, ¿vale? Porque lo menos que puede pasar es que sea incómodo. Y lo peor que puede pasar es que a lo mejor se muere. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar consecuencias lógicas. Esas consecuencias lógicas tienen que estar relacionadas con la conducta. Tienen que ser respetuosas con la persona, ¿vale? No podemos faltar el respeto. Tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionadas y tienen que ser reveladas de antemano. El crío está poniendo la mesa, está haciendo el tonto y tira el plato de lentejas al suelo.
castigo a tu cuarto sin cenar. Eso es un castigo. O mañana te quedas sin parque, por ejemplo. Esto tendrá que ver el parque con las lentejas, pero bueno, pues un castigo, ¿vale? ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Pues lo recoges e incluso le puedes ayudar a que lo recoja, ¿vale? Recogerlo es algo que está relacionado con lo que ha hecho, de hecho está destinado a reparar el daño que haya causado, es algo respetuoso, a no ser que le llames gilipollas, es algo respetuoso. No, es que va en serio, luego nos meteremos en eso. Es algo razonable y es algo que está revelado de antemano. Revelado de antemano no significa que un día hayáis sentado previamente a vuestro hijo y le digáis, si algún día tiras el plato de lentejas al suelo, que sepas que la consecuencia será que lo recojas, no porque no acabamos, ¿vale? Revelado de antemano es que probablemente nos habrá visto hacer cosas similares a nosotros muchas veces, y si tú tiras un plato de lentejas al suelo, no te empiezas a insultar a ti mismo, o a veces sí, ¡ay, tonto que soy!, ¿vale? Pero coges y lo recoges. Entonces, es una forma de revelarlo de antemano, simplemente es que forma parte de la dinámica normal con la que funcionamos en casa, ¿de acuerdo? Y en última instancia, el objetivo de estas consecuencias lógicas es mostrar cuál es la conducta adecuada, ¿vale? No es hacer daño a la otra persona, es mostrar cuál es la conducta adecuada y tratar de reparar el daño que se ha hecho. Y quizá esa es de las principales diferencias con el castigo. ¿Cuál es el objetivo del castigo? Hacer daño. No hay más. O sea, y realmente es así. Cuando castigamos lo que queremos es hacer daño a la otra persona. Y hostia, qué bestia. No, es que es así. Queremos hacer daño. Porque partimos de la base de que tú has hecho algo mal, entonces yo te voy a hacer daño, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel emocional. Entonces, en el futuro, cuando vuelvas a tener la tentación de hacer esto, te acordarás del daño que yo te he hecho y como no querrás volver a recibir ese daño, no harás esa conducta, ¿vale? En su mente es espectacular, ¿vale? Pero no funcionamos así, ¿vale? Haciendo daño a una persona, tú no estás educando. Lo que estás haciendo es enseñarle cómo hacer esa misma cosa sin que le pillen, ¿vale? Entonces, el objetivo del castigo es ese, es hacer daño. Busca infligir daño y además suele ser algo bastante improvisado. ¿Y qué pasa con que sea improvisado? Pues que nos venimos muy arriba, ¿vale? Y habitualmente nos pasamos 4 pueblos, ¿vale? La consecuencia, por su lado, es prevista, ya previamente hemos acordado qué es lo que va a suceder de manera implícita o explícita, y lo que busca no es hacer daño, lo que busca es educar en cómo hacer las cosas de manera correcta y o reparar el daño que se haya hecho, ¿de acuerdo? Pero para eso es muy importante el tono emocional, lo que decía, que si dices, es que estoy hasta los huevos de ti, ahora mismo recoges todo esto y... Pues a ver, sí, puede ser relacionado, puede ser proporcionado y todo lo que tú quieras, pero es que no es respetuoso. Entonces estás convirtiendo una consecuencia lógica en un castigo. ¿Cómo? Con el tono, simplemente. ¿Os suena lo del rincón de pensar y el rincón de la calma? El rincón de pensar es una forma de castigo, claro, porque, a ver, lo del rincón de pensar en principio suena guay, ¿no? Porque rincón, bueno, pues rincón, ¿vale? Es una cosa neutra y pensar es guay, ¿no? Entonces, rincón de pensar, guay, mola, o sea, no puede tener nada más, ¿no? Pues sí, lo tiene. Rincón de pensar, básicamente, es el cara a la pared de toda la vida, ¿vale? Pues en la lengua así un poco más moderna, más pedagogía nueva y tal, rincón, cara a la pared, ¿vale? Castigado cara a la pared, pues es lo mismo. No es educativo, en absoluto. Pero no tenemos que confundirlo con el rincón de la calma, ¿vale? El rincón de la calma es una estrategia que se utiliza en muchas familias y se utiliza en muchas escuelas infantiles también, que consiste en tener efectivamente un rinconcito, un apartado en el aula o en casa, donde en un momento de disregulación emocional, en un momento de enfado, de tristeza, de rabia, pues un momento de mal rollo, pues vamos a ese rincón y ahí lo tenemos bien decorado, lo tenemos agradable, con cojincitos, con cuentos, con historias, y es como un refugio donde podemos ir y recobrar el equilibrio emocional. Entonces, no confundamos esas dos estrategias. El rincón de la calma es algo voluntario, ¿vale? No obligamos a nadie a ir al rincón de la calma. También pueden ir los adultos, tienen objetos agradables, tal, y lo que busca es la regulación emocional. Y lo otro es un castigo puro y llano, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna vez habéis escuchado lo del rincón de pensar y tal,
aunque desde la teoría pueda sonar bien, ¿vale? Que es que tú te vas a ese rincón a pensar en lo que has hecho y en tal, al final sale mal, ¿vale? Porque un chaval cuando está en el rincón de la calma, en el rincón de pensar, ya os aseguro yo que en lo último, en lo que está pensando, es cómo hacerlo mejor a la próxima, ¿vale? Entonces, visto lo visto, ¿podemos educar sin premios y castigos? ¿Sí? Os veo dudar, dicen, nos va a pillar. No se puede. No podemos educar sin premios y castigos. Porque cualquier cosa que, o sea, desde un punto de vista técnico, es imposible educar sin premios y castigos. Porque después de cualquier conducta, lo siguiente que sucede va a actuar como un premio o como un castigo. Llega vuestro hijo con las notas, entonces, a no ser que tengáis una cara de póker perfecta y absoluta, o vais a esbozar una ligera sonrisa, ¡mac! Premio. O vais a fruncir el ceño, ¡mac! Castigo. Entonces, es imposible educar sin premios ni castigos. Los premios y los castigos forman parte del día a día. Vosotros, cada vez que me miráis con atención, que os reís algún chiste que hago, tal, me estáis premiando, me estáis dando un premio. Si torcís el morro, ponéis cara de que no entendéis nada, miráis el reloj, hostia, ¿cuándo acabamos? Me estáis castigando. Y no es que me estéis lanzando tomates, ¿vale? Pero esos son premios y son castigos. Y quizás no erais conscientes que todo el rato, desde que he empezado a hablar, estabais dándome premios y castigos. Es imposible educar sin premios ni castigos, no podemos. Lo que sí que podemos, y de hecho debemos tratar de evitar, es esto. Tenemos que intentar evitar, tanto en el aula como en el hogar, que la educación al final se base simplemente en estar huyendo de los palos y persiguiendo zanahorias. Los premios y los castigos no los podemos evitar, pero los chantajes y las amenazas sí. Entonces, esta es la clave. Que no os vendan lo de no, educamos sin premios ni castigos, tal, porque eso en el papel queda muy guay, pero eso es imposible, ¿vale? Lo que podemos hacer es evitar poner malos castigos, lo que podemos es evitar premiar en exceso, chantajear, amenazar, pero no nos podemos librar de eso porque sería como educar sin respirar, es imposible. Entonces, ya aquí es donde las matan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? No, o sea... para que nos obedezcan a la primera. ¿Alguno se cree que voy a decirlo? Porque el chafón va a ser histórico, o sea... No podemos, es decir... el problema es que... a ver, que a mí me gustaría saberlo también, ¿vale? O sea, a mí me gustaría que cuando digo que vayan a la ducha, fueran a la ducha. Y que cuando digo que salgan de la ducha, que salgan de la ducha, ¿vale? Pero es que no, es decir, el objetivo de todo lo que estamos hablando de aquí no es que obedezcan a la primera y que hagan caso a la primera, o sea, lo siento por el chafón, pero el objetivo no es ese. Educar a un nene, a una nena, es complicado, ¿vale? Y se requiere muchas herramientas, ¿vale? Igual que hacer una casa, o sea, hacer una casa, pues no sé, pues para quien sepa, pues será fácil, pero es complicado, ¿vale? Y requiere un montón de herramientas. Y nadie es tan ingenuo de comprarse en los chinos un destornillador de estrella y pensar que con el destornillador de estrella va a poder montar una casa. Es que no montas ni una Billy de Ikea, ¿vale? Es decir, no se puede. Necesitas muchas más herramientas. Y la cosa es que, al final, las herramientas no son lo más importante, ¿vale? Tenemos que quitarnos de la cabeza ese objetivo, de la obediencia. Y quizá nos va muchísimo mejor a todos en nuestras casas si cambiamos el objetivo de la obediencia por el de la convivencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana vuestros hijos se van a hacer mayores, ¿vale? Y se van a ir de casa, ¿vale? O sea, ese día llegará. Y cuando sean mayores no se van a acordar de si aquel día le comprasteis el huevo Kinder o no. O qué es lo que pasó cuando recogía las lentejas, o sea, al final las anécdotas se las puede llevar el viento. No se van a acordar si le pusisteis un límite o lo dejasteis de poner. Al final de lo que se va a acordar es qué pasaba cuando llegaba a casa, cuál era el clima que tenía. Si tenía que hacer tiempo cuando salía del instituto porque se le hacía bola entrar en su casa.
por si estaba acojonado cuando llegara su padre o cuando llegara su madre a ver qué le iban a decir. Si estaba contando los días hasta que tuviera 18 años para pirarse de casa. Al final, eso es con lo que se van a quedar. Entonces, ¿es importante lo que estamos hablando? Sí, pero son herramientas. Son simplemente herramientas. Y lo que os he dado hoy no deja de ser una entre muchas. Pero no podemos hacer una casa con un destornillador. Al igual que no podemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos con consecuencias. Pero lo que sí que podemos hacer desde ya mismo es que el clima que nosotros tenemos en casa sea lo mejor posible. Que nos basemos en el respeto, que nos basemos en el cariño, que nos basemos en la educación y que creemos un entorno, un hogar del que no necesiten huir cuando cumplan los 18 años. Ese es el objetivo de todo esto. ¿Que son importantes los premios, los castigos y tal? Sí, pero quizás no es lo más importante. Lo más importante es el clima que estáis haciendo en casa. Y si conseguís crear ese clima del que no necesiten huir, este rato que hemos pasado juntos ya habrá merecido la pena. ¿Y el tema de la obediencia? Pues eso, que cuando son pequeñitos todos queremos que sean obedientes, pero cuando son mayores ya no lo tenemos tan claro. ¿Vale? Y como dice Jan Nelsen, ¿de dónde sacamos esa loca idea de que para que una persona o para que un niño se porte bien, primero le tenemos que hacer sentir mal? Pues hagamos que se sientan bien, cuidemos el entorno y el clima que tenemos y luego ya vendrán las herramientas. Y hasta aquí lo que tenía para vosotros. Muchísimas gracias.